Hola, hola. Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras. Hoy vamos a leer los Salmos desde el 128 hasta el 134. Estos salmos que estamos leyendo el día de ayer, el día de hoy, son llamados cánticos graduales, los cuales comprenden 15 salmos que van desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. La oración, el día de hoy, en el Salmo 128, la oración se inicia con un paralelismo que indica la postura frente a Dios. ¿Cuál es la postura humana frente a Dios? Hay que temer a Dios. Y esta verdad no solamente aparece en este salmo, sino que también en el Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y muchas veces hay un mal entendimiento del temor de Dios al que hacen referencia estos versículos y las escrituras en general, pero pareciera justamente que en este salmo está la clave, ya que en este primer versículo el paralelismo que ocupa el salmista hace referencia a temer al Señor como andar en sus caminos. Para el evangelista Juan, en el amor no hay temor, dice en algunas versiones. Lo que quiere expresar el evangelista es que en el amor no hay miedo, por lo tanto se engaña a quien entiende el temor a Dios como miedo a Dios. Temer es amar a Dios y a sus ordenanzas. No es tener miedo. En las escrituras prevalece el amor tanto a sí mismo como al prójimo como a Dios. Eso mismo enseña Jesús y nos explica que es el fin de la ley, el amor ante todas las cosas. Y cuando hay amor, no hay temor. Así que este salmo también es una bendición y lo vamos a ver así porque podemos ver la claridad y la luz que hace referencia a este temor a Dios que tiene que ver con andar en sus caminos. Así que les animo a poder meditar bien en este salmo. También verán que hay una bendición para la familia respecto a aquella que está en el plan perfecto que Dios ha establecido y notarás que todo esto gira en torno al temor a Dios y cómo Dios bendice a los que le temen, insistiendo que cuando hablamos de temor, hablamos de quienes andan en sus caminos. El Salmo 129 manifiesta un muy profundo sentido de confianza en Dios, a la vez revela una serie de deseos de castigo y de juicio hacia los enemigos del pueblo de Israel. El Salmo parece venir de un testigo ocular de los castigos y la opresión de naciones que esclavizaron a los descendientes de Jacob, alguien que experimentó en carne propia el peso de la opresión. Sin embargo, ahora muestra madurez en la mirada y logra ver el pasado con claridad. A pesar de las adversidades y todo lo vivido, ha salido victorioso porque el Señor así lo ha decidido. Las experiencias no han sido simplemente superficiales, enfatiza el salmista y dice que está angustiado. Aparece un personaje ubicado en un tiempo presente que reconoce la mano divina en el pasado y en forma de súplica, casi imprecatoria, coloca en ella el futuro de sus opresores. La justicia divina es anhelada y así clama el salmista en búsqueda de la justicia divina ante sus opresores. El Salmo 130 es un salmo que resalta la misericordia de Dios. El versículo 3 es muy profundo y exclama, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Recordándonos así que Dios realmente, si realmente Dios aplicara su justicia, nadie quedaría en pie. Sin embargo, el salmista justamente quiere destacar y resaltar la misericordia de Dios, por lo cual en el versículo 4 dice, pero en ti hay perdón para que seas temido. Finalmente, quiero destacar que el salmista sabe bien que la redención ante la pecaminosidad del hombre vendrá de parte de Dios. Y en los versículos 7 y 8 dice, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. El Salmo 131 es un salmo cortito pero hermoso. Un comentarista dice así sobre este salmo, dice, es uno de los poemas más hermosos del Salterio, con la imagen del niño destetado que confía en la sabiduría, el amor y la supervisión de su mamá. El salmista pone claramente de manifiesto su profundo sentido de fe, confianza y seguridad en el Señor. Su alma, que alude a la esencia más profunda y representativa de su persona, descansa en Dios. En efecto, la característica más importante que expresa el salmista es la humildad, la que rechaza abiertamente toda pretensión de orgullo, superioridad o grandeza.
Su mayor esperanza está en el Señor de forma continua y permanente. El Salmo 132, en él veremos al más largo de estos llamados salmos graduales, y su contenido es como un relato histórico, pues relata el traslado del Arca de la Alianza desde Kiriat Yarim hacia el templo. Cuando el rey David tomó Jerusalén, la transformó en la capital de las tribus. Allá llevó el Arca del Pacto, señal de la presencia divina en medio del pueblo. El salmista inicia su cántico apoyándose en el testimonio de David en su vida, sus acciones, su conducta y su ejemplo. A él se lo cita como modelo para alentar al pueblo a actuar de la misma manera y con la misma convicción. La petición que inicia la oración se basa en el testimonio y en la promesa y en la devoción de David. En el versículo 6 de este salmo, el autor menciona a Efrata, es decir, a Belén, un término con una gran simbología, ya que se refiere a una de las ciudades más antiguas de Palestina, cercana a Jerusalén, y es desde allí de donde viene David y también Jesucristo nuestro Señor. Este, por eso también es llamado un salmo mesiánico, el cual destaca la figura de rey y también presenta, vemos que también presenta una alerta para los sacerdotes, quienes deben ser éticos y correctos. El Salmo 133 es muy conocido en nuestra iglesia, frecuentemente se recuerda en nuestros cultos: mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Así relata este salmo, y qué importante es no olvidar esto, ya que tiene que ver con el amar al prójimo que nos demanda nuestro Señor Jesucristo. Este salmo celebra la verdadera unidad y compañerismo del pueblo de Dios que se reúne en su presencia. Finalmente, el Salmo 134 nos invita a bendecir el nombre del Señor constantemente. Es el último y el más breve de los salmos graduales. Es una oración de acción de gracias que da cierre a esta colección de salmos o cánticos graduales. En el transcurso de este salmo se destaca la centralidad del Señor. Se le menciona 5 veces en tan solo 3 versículos. Se lo anuncia como el Señor pues posee siervos, porque también es aquel a quien se debe bendecir, aquel que es creador, aquel que es el origen de toda bendición y que se pueda recibir u ofrecer. La palabra bendito se traduce del término hebreo barak, que significa bendecir, en el sentido de alabar o glorificar o hablar bien de alguien. Este es el término que se utiliza repetidamente en este salmo. En este salmo, la tarea de la persona fiel es dar gracias a Dios por todo lo que el Señor le ha dado. Esto es lo que hacen, en este caso, los peregrinos. Agradecen, bendicen y son bendecidos. Para poder agradecer es necesario el reconocimiento, y ese reconocimiento debe producir gratitud. Gratitud al origen de todo cuanto hoy día nosotros tenemos, recibimos y poseemos, es decir, a nuestro Señor. Así que con esto terminamos el día de hoy los salmos. Te animo, hermano, a que puedas perseverar, que puedas meditar en estos salmos, que puedas seguir marcando aquellos salmos, aquellos versículos que te llamen la atención, que el día de mañana puedan ser refugio en medio de tu caminar. Que el Señor te bendiga.